Buenas, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, vale. Bueno, tengo que comentarles una cosa acerca del cuarto punto del taller. Efectivamente, yo estaba leyendo mal el ejercicio y esos 54,5 metros son acá. ¿Listo? Son acá en la línea... Ay, perdón, esperen un momentico. Sí, tienen toda la razón, esperen. Acá. A ver, ahora sí, ¿no? Bueno, entonces sí, efectivamente, ese lado de 54,5 va acá. ¿Listo? Va acá. Para que por favor hagan ese ajuste. ¿Listo? Va ahí. ¿Sí se entiende? O... Sí, 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 profe. profe. Ya, ahora sí. Sí, señor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces efectivamente esa longitud de 54,5 va acá. Sí, claro, porque esa era la altura original, ¿no? Esa era la altura original y pues la longitud no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar. Debido al hundimiento de la Tierra ya se inclinó un ángulo tal con respecto a la vertical. Una persona situada a tal, pin, 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 pin. Ok, sí, perfecto. Entonces ahí digamos que tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos este ángulo, perdón, tenemos este lado y este lado, prácticamente deben ser iguales, diría yo, iguales, diría yo. Bueno, ¿saben qué? Todos tienen ahí el chat, ¿no? Sí, señor. Listo, y yo creo que ustedes ya sabían esto, ¿no? Ay, no, mentiras. El presente problema dice así. Ahí les voy a ayudar, Oígame. ahí les voy a colaborar. Esta está Igual que en... Medina. Ay, sí. Ahí está. Ya sabemos que vas a sacar la respuesta. Pero, obviamente ese ejercicio tiene otros valores, no iba a ser como tan trivial. Entonces, ahí revisen el asunto, revisen cómo explican ese ejercicio y traten de hacerlo por su cuenta. ¿Listo? Con los valores que yo di. Ojo, con los valores que yo di, porque son valores distintos. ¿Vale? Ahí tienen una ayudita Listo, extra. profe. Bueno, Gracias. Se le quiere. todo bien. La idea es que por lo menos entiendan cómo se hizo, ¿listo? Bueno, entonces espero que todo el mundo haya recibido la información y el que no, pues por favor le extienden el video, ¿vale? Para que lo puedan de pronto entender. Ojo que en el video trabaja con pies de alturas, por eso es que les dijo que tengan cuidado, ¿no? Que tengan cuidado. Y si no estoy mal, yo esa distancia la cambié, sí, vea. Yo cambié todo, pues el ángulo fue lo único que no cambié. Entonces, por favor, absténganse de hacer este mismo proceso porque eso significa que no leyó el ejercicio que yo dejé. Bueno, chicos, vamos a iniciar ahora sí nuestra clase de estadística. Bueno, entonces, ¿qué dice? Entonces, a ver, espérenme un momentico acá. Ok. Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar la penúltima distribución que se llama la distribución hipergeométrica. ¿Listo? La distribución hipergeométrica también tiene como sus puntos claves para poderla identificar. Entonces, necesito que presten mucha atención acerca de, dentro del inicio de la clase, en donde se va a dar como las claves para identificarla. Vale, cuidado. Nuestro
aquí voy a cambiar, esto es 12, ¿no? Hoy es 12 y estoy con décimo C. Bien. Así es. Calcular probabilidades, vamos a calcular probabilidades sobre experimentos de muestreo aleatorio con naturaleza de variable hipergeométrica a partir del reconocimiento de los parámetros n mayúscula, n minúscula, k y x dentro de las propiedades de una población con ciertas características. Entonces, vamos a trabajar cosas como población o conceptos como población, como muestreo aleatorio. Este muestreo pues hace referencia a muestras, ¿no? A muestras de una población grande. Y nos hablan de que ese muestreo debe originarse de una población con ciertas características. Dentro de la población se van a diferenciar elementos o individuos con ciertas características. ¿Vale? Bien. En la teoría de la probabilidad, la distribución hipergeométrica es una distribución discreta relacionada con muestreos aleatorios y sin reemplazo. Recuerde que es sacar una muestra sin reemplazo. Entonces, significa lo siguiente: usted tiene un conjunto de elementos, ¿sí? Usted tiene un conjunto de elementos. Aquí voy a colocar, a ver, unos elementos, una estrella, un cuadrado, un círculo, un triángulo, ¿sí? Cuando usted saca una muestra o cuando usted saca un elemento para poderlo estudiar, entonces digamos que yo voy a sacar este cuadrado, entonces usted lo saca. ¿Qué significa que sea sin reemplazo? Que el conjunto, ojo, que el conjunto se queda sin ese elemento, ¿sí? Entonces vuelvo y saco otro elemento. Entonces voy a sacar, por ejemplo, el círculo. Entonces lo saco. Cuando sacamos el círculo, entonces el conjunto se queda sin ese elemento. O sea, ese elemento no se reemplaza dentro de la población, ¿vale? No se reemplaza, sin reemplazo. Entonces, para que tengan en cuenta ese fenómeno dentro de los muestreos aleatorios, porque eso es lo que nos va a definir que es una hipergeométrica, y eso es lo que va a diferenciarla de la binomial. Bueno, bien, entonces muestreo aleatorio. Vamos a trabajar cuatro parámetros, por favor, muy atentos. Vamos a trabajar un n mayúscula, que en este caso va a ser lo que se conoce como la población, el tamaño de la población, el número de elementos o individuos de una población. Ojo, estamos hablando de población, ya sea pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser instituciones, ¿sí? Pueden ser cualquier tipo de cosas que se puedan contar, ¿no? Que se puedan contar. Bien, ¿qué será el n minúscula? El n minúscula se conoce como el tamaño de la muestra. De esa población voy a sacar algunos, ¿sí? Tomo algunos de manera al azar, entonces esos algunos se conoce como el número de la muestra o el tamaño de la muestra. ¿Listo? Bien, ahora vamos a trabajar otros dos parámetros. Vamos a trabajar un parámetro k, que va a ser el número de elementos o el número de individuos o elementos con cierta característica. Dentro de la población. ¿Vale? Entonces, ¿cómo así que hay ciertos elementos o ciertos individuos que tienen ciertas características? Sí, a ver, todos los elementos de una población no son iguales. Entonces aquí voy a realizar como un grafiquito. A ver, digamos que aquí está nuestra población. Entonces en la población hay muchos individuos, o muchos objetos, o muchos elementos, ¿sí? Sin embargo, puede haber una característica que los diferencie entre ellos. Ejemplo, imagínese usted que este conjunto sea el conjunto de los estudiantes de décimo C, ¿sí? Entonces, como población se generaliza, son los estudiantes de décimo C, pero podríamos darle un adjetivo a un pequeño grupo dentro de ellos. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger este grupo de acá y yo voy a decir, vea, es que ese grupo son las mujeres. ¿Listo? Entonces,
El número de mujeres es como, o bueno, ser mujer sería la característica que habla acá. Entonces, esa característica puede variar, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de los elementos de la población. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, aquí digamos que X, el K sería el número de mujeres, porque es como un subconjunto del conjunto de población que tiene una característica que los diferencia de los otros elementos, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta que K es ese número de individuos con cierta característica. Y el X, que sería el último parámetro, ustedes saben que ese X siempre va a ser la pregunta, ¿no? La pregunta o el valor que va a tomar la variable aleatoria, ¿sí? Los valores que puede tomar la variable aleatoria discreta. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se va a calcular esa probabilidad? O cómo le van a generar a ustedes esas preguntas? A ustedes le van a decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en una población de tamaño n, donde hay k individuos de tal característica, si yo escojo n individuos, de esos n, ¿cuál es la probabilidad de que de x salgan de esta característica? Que sean de esta característica. Entonces, más o menos así van a quedar generadas las preguntas, pero pues obviamente una cosa es teóricamente, generalmente, y otra cosa es en la práctica. Entonces vamos a realizar un ejercicio. Antes del ejercicio, explicarles un poco la fórmula. La fórmula está hecha de puras combinaciones, ¿sí se da cuenta? K combinado x por n menos k combinado n menos x sobre n combinado n minúscula. ¿Listo? Entonces son puras combinaciones y vuelve y juega. No se debe usted olvidar de que una combinatoria, para poderla solucionar, usted debe colocar, digamos que o entender o acordarse de que esto se genera a partir de los factoriales, ¿no? K combinado x sería como k factorial sobre k menos x factorial por x factorial, para que recuerden que una combinatoria se resolvía así, ¿no? Otra cosa es que yo les diga, bueno, están autorizados para poder implementar la calculadora, utilizar la calculadora para que puedan hacer esos procesos, ¿sí? Pero pues acuérdense que todas esas combinatorias deberían hacer así, de esta manera. Bien, entonces la fórmula, ahorita les digo cómo se pueden aprender la fórmula de manera más sencilla, o por lo menos para que la puedan recordar su forma. A ver, ejemplo: en una caja hay 10 celulares, de los cuales 3 están dañados. Si se sacan 5 celulares de la caja al azar y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que de esos 5 uno solo esté dañado? ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 5 uno solo esté dañado? ¿Vale? Entonces, aquí es donde yo trataré de explicar este, el más sencillo, ustedes van a empezar a participar en los otros. Acá, entonces vamos a encontrar quién es n mayúscula, quién es n minúscula, quién es k y quién es x. Bien, lo más notorio, ¿quién sería n? ¿Qué número sería n? 10. 10, ¿cierto? 10, ¿por qué? Porque es el número de la población, ¿no? La población de celulares total serían 10 celulares en la caja, ¿sí? Porque esa es nuestra población local. Bien, ¿quién sería n minúscula? 5. 5, correcto. 5. Es 5. ¿Por qué? Porque se sacan 5 al azar, ¿sí? Se sacan 5 al azar, o sea, se saca una muestra de 5 celulares de esos 10, ¿vale? Entonces esto es lo que se conoce como muestra. Bien, ¿quién sería K? 3. 3. 3, ¿cierto? 3. Y K intrínsecamente se trabaja como que son los números de celulares con una característica, y en este caso la característica es estar dañado, ¿sí o no? La característica es estar dañado. Ahora, des en cuenta que la pregunta se centra en esa característica. ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 5 uno solo esté dañado? Entonces la pregunta se centra en esa característica. A veces se va a centrar en la característica, o a veces se va a centrar en lo contrario de la característica, ¿sí? En lo contrario de la característica. Bueno, entonces acá K es 3 y X es 1. Y acuérdense que acá, si la característica dice estar dañado y el elemento o la pregunta es estar dañado, significa que aquí los valores van directos. Pero ¿qué pasa si yo hubiese cambiado la pregunta y pues yo hubiese colocado de esos 5 3 estén buenos,
¿sí? 3 estén buenos. Pues ahí K sería 5, ¿no? El K sería 5, correcto, porque Profe, este... que si O está X grabando. o 3, ¿Cómo? que sí está grabando. Sí, ahí está. Ahí dice. Si quiero detener la grabación, pero no, ahí está grabando. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos el N mayúscula, el N minúscula, el K y el X, pero entonces aquí como ambas cosas son estar dañado, entonces ahí no hay ningún cambio de la variable. Bien, entonces ya tenemos los parámetros, ya podríamos encontrar la probabilidad de que X o la variable aleatoria tome el valor de X, ¿cierto? La variable aleatoria tome el valor de X. En este caso es lo mismo que la probabilidad de que X sea igual a 1, ¿no? O sea que salga 1 dañado de esos 5. Bien, ¿cómo va a aplicar usted la fórmula? Bueno, les voy a mostrar la fórmula, cómo es que yo la recuerdo. Yo siempre la recuerdo es por esto. Abajo va a ir dividido por las n's. ¿Listo? Por las n's. O sea, n combinado n. Arriba, si usted quiere, coloque también las n's. ¿Sí? Pero acuérdese que aquí va restado. Va restado. ¿Con quién? Ah, pues con lo que hace falta, que es k y es x. Que es k y es x. Y aquí usted coloca, bueno, entonces n menos k y n menos x. Ojo, porque es muy importante que coloque k combinado x, porque si usted coloca x combinado k, por ejemplo acá sería 1 combinado 3, y en la calculadora 1 combinado 3 le va a dar más de error. ¿Listo? Más de error. Entonces el k siempre debe ser mayor o igual al x, porque pues es notorio que yo no puedo sacar 4 celulares dañados, ¿no? De 3 que hay dañados no puedo sacar 4, entonces el x tiene que ser menor o igual al k. Pues vea, profe, que ahí se puede, con los 4 dígitos, ahí se puede formar la ecuación con un cuadrado, si usted se da cuenta. K sobre X, N sobre N, N menos K y N menos X. Ahí ¿Sí? están. Sí, claro, como, digamos que existen varias estrategias para que usted pueda, digamos que, acordarse de esa ecuación, y si no, pues usted solo la coloca en una ficha bibliográfica y la tiene presente, que es lo más sencillo, ¿no? Bien, entonces, ya sería solo cambiar los valores, ¿no? Entonces acá quedaría, esperen un momentico, acá quedaría entonces, K sobre X no se leería, se leería K combinado X, o sea, 3 combinado 1 por N menos K, entonces aquí quedaría 10 menos 3 combinado N minúscula menos X, o sea, 5 menos 1, todo eso sobre la combinatoria de las N's, entonces aquí quedaría 10 combinado 5, 10 combinado 5. Bien, acá usted hace la resta normalita, ojo que no es 10 combinado 5 menos 3 combinado 1, no, es 10 menos 3 combinado 5 menos 1, entonces usted hace primero la resta, aquí esto quedaría, bueno, 3 combinado 1, y acá quedaría 7 combinado, aquí no es sobre, perdón, aquí 7 combinado 4, porque 5 menos 1 es 4, 10 menos 3 es 7, y abajo entonces quedaría 10 combinado 5. El resto ya sería de pronto la agilidad que usted tenga con la calculadora. Acuérdense que igual esto se genera a partir de factoriales, pero pues por cuestiones de tiempo 5 y todo. doceavos. ¿Cuánto? 5 doceavos, que equivaldría al 0,41. 0,416666 hasta que llega el 7. Listo, ok. Entonces, efectivamente, esto nos daría 5 doceavos, que eso se aproxima al decimal 0,416, ¿escuché? Sí, señor. Y esto en porcentaje, ¿cuánto sería? 4,16%. No, 41,6%. 41,6%. Listo, efectivamente serían 41,6%. Ahora lo que nos quedaría es la respuesta redactada, porque ya llegamos a la solución. Entonces es como darle un sentido a lo que usted acaba de encontrar, ¿no? Es darle un sentido, o sea, leer bien qué es lo que nos estaban pidiendo y qué fue lo que encontramos. Entonces, 41,6% es la probabilidad de que al sacar 5 celulares al azar, uno esté dañado, uno solo esté dañado. Y ya, eso sería. Entonces darle como un sentido a la respuesta redactada a partir del contexto. Creo que eso es lo de menos, ¿no? No se vaya a confundir. Profe, estos problemas siempre nos van a decir sin reemplazo. No, no siempre. No siempre. Muy buena pregunta y no siempre. En este caso, se debería colocar sin reemplazo, porque no falta el que dice, bueno, saco una vez y vuelvo y lo meto a la caja. No. Aquí, digamos que se colocó sin reemplazo para que ustedes entiendan que la hipergeométrica
siempre va a ser sin reemplazo, o sea que no hay posibilidades de volver a meter ese objeto o esa persona dentro de la población cuando ya se eligió. ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Acá yo necesito que ustedes, digamos, que empiecen a participar, ¿vale? Entonces, apellido. Yepes. Señor Yepes, eso es tener confianza, bien, porque no hemos leído ni el ejercicio. A ver, póngale cuidado, señor Yepes. Ahorita cuando leamos el ejercicio usted me va a dar el N minúscula, el K y el X. Bueno, vea, en el curso de décimo constituido por en un curso de décimo constituido por 32 estudiantes, se sabe que 12 de ellos tienen notas nivel superior. Si se eligen al azar 8 personas de este curso para que asistan a un congreso de matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que 5 de ellos sean estudiantes con notas de nivel superior? ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de ellos sean estudiantes con notas de nivel superior? Entonces tenemos un décimo con tantos estudiantes, hay una cantidad de estudiantes con una característica que es tener notas a nivel superior, se eligen 8 personas al azar y la pregunta es, de esas 8, que 5 sean estudiantes con notas de nivel superior. Entonces ahí tiene como coherencia el ejercicio. Bien, señor Yepes, cuénteme, ¿quién sería N mayúscula? 32. 32, muy bien. ¿Quién sería N minúscula? Minúscula 8. Sí, señor, correcto, porque es las que se eligen al azar, la muestra. Muy bien. ¿Quién es K? 12. Muy bien. ¿Y quién es X? 5. Muy bien, perfecto. Entonces ahí ya tenemos nuestros parámetros. Esperen un momentico, yo coloco acá. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos todos los parámetros para poder calcular esa probabilidad. Entonces aquí se generaría es la probabilidad de que X sea igual a ¿qué? Ramírez, 5. A 5. Listo, señor Ramírez. Sí. ¿Cómo queda la fórmula? ¿Puedo decir? Eso. Entonces, ¿qué haría? 12 combinado 5 Sí, por sí, 32 menos, en este caso sería 12, sí, 32 combinado 5, o sea, 5 menos, perdón, 8 8 menos 5. 8 menos 5, 8 menos 5. sobre 32 combinado 8, y 32 eso da, combinado ya le 8. digo cuánto. Tranquilo, todo bien. Bueno, entonces prácticamente que ahí está la fórmula, pero entonces acuérdese que esto tiene todo un orden, ¿no? Entonces aquí sería como K combinado X por, entonces aquí que sería N menos K sobre N minúscula menos X, todo eso dividido en N combinado X, N combinado N minúscula. ¿Listo? Entonces de ahí es donde sale todo, ¿no? Ahí es donde sale esa fórmula. Bien, reescribiendo, entonces quedaría 12 combinado 5 por 32 menos 12 sería 20, combinado 8 menos 5 sería 3, 20 combinado 3 sobre 32 combinado 8. Muy bien. Profe, eso da 0,085. 0,085. ¿Quién habla ahí? ¿Robles? Sí. Robles. En racional quedaría 5016 sobre 58.435. Ok, muy feito, ¿no? Muy feito ese número, más bien el decimal. Cuando son decimales así como este, pues vale la pena, ¿no? Porque decir 5 de 12 ya es una cosa a decirte de todo decimal, pero no pasa nada. También podríamos colocar el fracción, el decimal, y en este caso, señor Robles, ¿cuál sería el porcentaje? 8.5. 8,5%. Perfecto. Entonces ya nos quedaría solo la respuesta redactada. Decimales como para más exactitud, ¿no? Sí, podría ser, correcto. Bien, otro apellido. Yepes. Herrera. Yepes ya, Ramírez ya, León. Herrera. León. Ya, chale. Bueno, León me va a ayudar con el siguiente. Señor Herrera, cuénteme cómo queda la respuesta redactada. La probabilidad de que los 5 estudiantes escogidos tengan notas con nivel superior es del 8,5%.
Ok, pero entonces toca ser un poco más exactos de que se escogieron 8. Que de las 8, Entonces, al elegir 8 personas al azar, la probabilidad de que 5 de estos sean estudiantes con notas de nivel superior es de 8.5. correcto, sí señor. Ahora sí quedó Pero debe perfecto. también decir el para qué, ¿no? No, pues digamos que ahí ya por lo menos él puso el contexto que es que 5 tengan nota a nivel superior. Si usted ya lo quiere complementar con el para qué, pues sí, podría ser, no hay ningún inconveniente. Pero ya con eso uno entiende que el estudiante, o sea, que ustedes saben que esas 5 personas de 8 deben tener cierta característica. Listo, muy bien. Perfecto, señor Herrera, ya tiene el puntico. Señor León, usted me va a colaborar aquí con los valores, ¿listo? A ver, Profe, una pregunta. sí, señor. Casi siempre en los ejercicios nos van a dar el orden, ¿cierto? De los números. El orden, o todos O los. sea, por ejemplo, que primero va a ser n, luego va a ser k, luego n y luego x. No Casi siempre, siempre. no siempre. Casi siempre. Sí, 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 casi siempre, por decirlo así. Bien, entonces, en el siguiente ejercicio dice, en Bogotá hay 50 centros comerciales de los cuales 13 aún no han adoptado las medidas de salubridad para abrir sus puertas, no sino sus puertas, en tiempos de pandemia. ¿Cuál es la probabilidad de que la Superintendencia de Comercio visite 7 centros comerciales al azar y máximo 2 de ellos aún no hayan implementado bioseguridad en sus instalaciones? Entonces ahí necesitamos empezar a discernir cosas, porque ya no habla de una cantidad exacta, sino de un máximo de 2. ¿Listo? Entonces, señor León, cuénteme, ¿cuál sería n mayúscula? 50. Bien, ¿quién sería n minúscula? 7. Bien, ¿quién sería k? 13. ¿Y quién sería x? Máximo 2. ¿Pero es el único valor que sirve? ¿De 0 a 2? De 0 a 2, entonces ¿cuáles serían los valores? Bueno, sí. 2, 1 y 0. 2, 1 y 0. Perfecto, señor León. Bien, ¿dónde está León? Aquí está. Efectivamente, entonces sería de 0 a 2, porque máximo admite 2, o sea que ya 3 no. ¿Sí, no? Ya 3 no, entonces serviría el 2, el 1 y el 0. O sea, 2 centros comerciales, un centro comercial o ninguno con que aún no han implementado elementos de bioseguridad. Bueno, entonces acá, si se dan cuenta, el X va a tomar ciertos valores. Por lo tanto, ojo, la probabilidad que nos pide el ejercicio va a ser la suma de 3 probabilidades. O sea que vamos a tener que calcular la probabilidad cuando X es igual a 2, más la probabilidad cuando X es igual a 1, más la probabilidad cuando X es igual a 0. ¿Vale? La probabilidad cuando X es igual a 0. Entonces, sumando estas 3 probabilidades ya llegaríamos a la solución. Es decir que hay que hacer 3 veces esto, ¿no? Hay que hacer 3 veces esto para cada uno de los valores. Bien. Apellido. Segura. Señor Segura. Y por ahí atrás escuché una niña. Yo, profe Peláez. Listo, Peláez, tú me ayudas con el X igual a 1. Segura, cuénteme, ¿cómo queda la fórmula para X igual a 2? 13 combinado 2 por Combinado 2, ¿sí? 50 menos 13 combinado 7 menos 2 Correcto. sobre 50 combinado 7. 50 combinado 7. Perfecto, señor Segura. ¿Dónde lo tengo? Por acá. Por aquí está. Listo. Entonces tenemos esa fórmula. Entonces aquí nos quedaría reescribiendo 13 combinado 2 por 50 menos 13 serían 37, ¿no? 37 y 7 menos 2 sería 5 sobre 50 combinado 7. Muy bien. A ver, ¿cuánto les dio? Profe, una pregunta. 0,340. 34,03%. Espera, 340. ¿Quién dijo el 340? Yo, Moreno, profe. Moreno. Ya te escucho. Señor Herrera, cuénteme ahora sí. Una pregunta.
¿Hay algún problema si pues en vez de colocar la resta para cortar procesos simplemente coloco ya la esta resuelta? Claro, eso depende de sus habilidades, porque como hay personas que quieren hacerlo paso a paso, primero colocando la fórmula, luego O sea, cambiando no hay los ningún valores. problema. Sí, no hay ningún problema, con tal de que usted esté seguro de que está de lo que está haciendo, ¿no? Seguro de lo que Listo, está haciendo. gracias. Listo, vale. Bien, 0,34, ¿qué porcentaje cuánto sería? 34. 34,03%. 34,0%, podríamos dejarlo, sí. Ya, dejémoslo así. 0,3. Bueno, 0,3 está bien. Listo, bien, mucho más exacto, bien, perfecto. Señorita Peláez, cuéntame cómo queda la fórmula para x igual a 1. 13 combinado 1 Sí, por 50 menos 13 combinado 7 menos 1 sí, dividido en 50 combinado 7 y correcto. eso da 0,302. 0,302. ¿Y en porcentaje? 30,2. 30,2. Perfecto, señorita Y Peláez. con 5 al final. Con un 5 al final, ok. Es como que voy acá. 30,25%. Listo. Bien, perfecto. Entonces quedaría 30,25%. Aquí sería 34,03%. Y nos faltaría la probabilidad cuando Profe, X. otra pregunta. Sí, señor, cuénteme. ¿Existe la posibilidad de que la resta entre alguno de esos dos números sea menos, o sea, sea negativo? Vale, muy buena pregunta. Y la respuesta es no. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una población y dentro de la población deben haber algunos elementos con cierta característica. O sea, por ejemplo, aquí yo no puedo decir que hay 50 centros comerciales en total y hay 60 que no han adoptado medidas de salubridad. No, porque no puede haber una cantidad mayor de elementos dentro de la población porque la población es lo general. ¿Sí? Entonces, si K fuese más grande, claro, aquí daría negativo, pero K nunca va a ser más grande. ¿Listo? K nunca va a ser más grande. Como X nunca va a ser más grande que N minúscula. ¿Sí? Entonces, si hay 13 centros comerciales que no tienen seguridad todavía, medidas de salubridad, no puedo elegir 14 que no tengan medidas de salubridad. Entonces, por eso el X máximo debe llegar a 13. Y por eso N menos X siempre va a ser un número positivo. El N menos X siempre va a ser un número positivo y el N menos K siempre va a ser un número positivo. Muy buena la pregunta porque sí se podría de pronto confundir uno, pero no, siempre va a dar positivo. Bien, apellido. Camargo. Camargo. Señorita Camargo, cuénteme, ¿cómo queda la fórmula acá? 13 combinado 0 Sí, por 50 menos 13 combinado 7 menos 0 correcto. dividido 50 combinado 7. Bien, ¿y cuánto te dio eso? Ya. ¿Cómo así? ¿No, 0,53. no tenías el resultado? Bueno. Que no estoy, me estoy moviendo constantemente. Ah, ok. 0,103. 0,1030. 10,3%. 0. Póngale ahí el 0 para que sea más exactico, profe. El 0, bueno, sí, ahí está el 0, ahí está. Bueno, entonces, ahí ya tendríamos la probabilidad de X igual a 0, ¿no? O sea, de que de esas 7, perdón, de esas 7 visitas, ninguno, o bueno, en realidad aquí se tendría que colocar como que todos tengan ya implementado algún sistema de bioseguridad, ¿no? Porque ceros estamos hablando de la pregunta, o sea, las X se están centrando en centros comerciales que aún no hayan implementado medidas de bioseguridad. Ahora, la respuesta redactada. ¿Cómo hacemos para encontrar la respuesta ahí? Se suman todas las probabilidades. Sumando todas las primero. probabilidades. 0,7455. 58. 74,58. Démoslo ahí, 74. 58. Ahí. Póngale ahí la exactitud, profe, no se les coman los números. 74,5%, con eso ya está bien. Entonces, a ver, apellido. Yepes. Yepes. Alguien que no haya participado. Yo sé que Yepes está, que se participa, no, y ahí tiene sus punticos, vea, le voy a colocar ahí el puntico de ahorita, vea. Alguien más que no haya participado. Joseph o Cabezas. No, ¿y por qué no otros?
A ver, Pinto, Otros, Rojas, ¿dónde Pinto. están? Mariana. Jiménez. Jiménez. ¿Escuché a Jiménez? Sí. Hágale, señor Jiménez, cuénteme, ¿cómo queda la respuesta redactada? La probabilidad que la superintendencia de comercio de los 7 centros comerciales que visite, dos de ellos, o sea, máximo, espera, Sí, máximo 2 de ellos. máximo 2 de ellos no hayan implementado la bioseguridad es del 75,5%. Correcto, 74,5%. Perfecto. Sí, señor. Muy bien, señor Jiménez. Muchas gracias. Entonces acá, Jiménez. Bien. Prácticamente que eso era lo que tenía que explicarles hoy. ¿Qué horas tenemos? Faltan 4 minutos, 3 minutos. Faltan Bien. 4, 5. Póngale cuidado. Algo que de pronto les puede colaborar, ¿no? Ojo, es una colaboración. No es que esto esté mal, pero existe una manera de hacer esto un poco más, por decirlo así, condensada en un solo proceso. Des en cuenta que todas estas divisiones o estas fracciones están sobre el mismo valor. Vean, a ver, 50 combinado 7, 50 combinado 7 y 50 combinado 7. Entonces cuando usted tenga que sumar varias probabilidades, usted lo va a poder colocar de esta manera. Vean, entonces usted va a poder colocar esto así: abajo un solo denominador, que es 50 combinado 7, ¿sí? Y va a empezar a colocar acá arriba pues los elementos que usted tenga acá. Por ejemplo, aquí sería 13 combinado 2, 50 menos 13, 7 menos 2, aquí combinado, más, y va a colocar el otro, vea. Entonces 13 combinado 1 por 50 menos 13 sobre 7 menos 1 combinado, y más, aquí quedaría el último, entonces quedaría 13 combinado 0 por 50 menos 13 combinado 7 menos 0. Entonces, no sé, eso es de gustos, ¿no? De gustos. Si usted lo quiere hacer uno por uno, aparte y luego sumar, o hacer todo esto de manera directa, y tendrá que darle lo mismo, exactamente lo mismo que nos dio acá. ¿Listo? Como usted quiera. Es una manera de simplificarle las cosas, pero pues obviamente si usted se siente a gusto. Si no, entonces usted lo hace uno por uno y luego suma. ¿Listo? Y luego suma, que eso sería como también otro proceso válido. Bien. ¿Tienen preguntas acerca de este tema? Muy sencillo, ¿no? Este era el tema que el penúltimo tema de estadística, ya la última distribución. Ahí, para un puntico de participación, ¿cuál es la distribución que nos hace falta? ¿Nadie se acuerda? Ay, Dios mío. La supergeométrica. ¿Cómo así que supergeométrica? No, eso no existe. No, hay otra. No, ni idea. Yo nunca se las dije. Sí, espere. De pronto sí, pero no nos acordamos. Bueno. No, espérese. Deme un minuto. Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver la distribución que se llama distribución de Poisson, la de Poisson. Poisson. Sí. La de la distribución de Poisson. Imagínense que esa distribución, la que viene más adelante, es una distribución muy importante porque ella trabaja con el tiempo. Es una distribución que trabaja con el tiempo, es decir que estamos llegando a las distribuciones de probabilidad que tratan de predecir cosas para el futuro. Ojo que predecir es muy difícil, ¿no? Y sobre eventos aleatorios, mucho más. Pero la distribución de Poisson trata de dar una estimación de qué es lo que puede ocurrir en un futuro. O sea, créanme que es una de las más poderosas distribuciones dentro de las variables aleatorias discretas. Entonces, importantísimo que no se pierdan la clase de la próxima semana de estadística. Sí, señor. Le podría hacer una pregunta, pero pues tiene que ver es más con como la redacción de las respuestas. Sí, cuénteme. Es mejor decir la probabilidad de tal es del
65% o la probabilidad de ta es de 65%. O sea, ¿suena mejor con D o con D? Nunca me había preguntado eso. Voy a leer otra vez. A ver. La probabilidad es del 30%, la probabilidad es de 30%, de 30%, del 30%. Pues para mí no hay ninguna distinción, pero yo podría yo me iría por el del. Es del 30%. Creo que es como más acercado. Sí, como que se escucha más bonito, diría yo. No, tocaría preguntarle a la profe de español o al profe de español. Muy buena pregunta, pero yo no le tengo ninguna dificultad a recibirle cualquiera. ¿Listo? Listo, profe. Un día hasta le traigo el dato. Listo, vale, gracias. Bueno, chicos, entonces espero que que estén bien, que puedan trabajar todo lo que tengan que hacer este fin de semana, que también logren descansar y nos vemos el martes. Difícil. Nos vemos el martes, ¿vale? Juicio. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Luego. Hasta No, luego. profe, que esté bien. Bueno, hasta Chao, luego. profe, que le vaya bien, lo queremos. Gracias, lo mismo, que estén muy bien, que descansen. Chao, profe. Chao. Ya, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.